Nosotros estamos en contacto con el secretario de FARER, Sergio Dalcol, que desde Gualeguaychú tiene la gentileza de atendernos. Muy buen día, Sergio, ¿cómo te va? Aquí Luchi Salazar y Horacio Mugria, quien te habla, te saludan. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. ¿Sí? ¿Cómo arrancó Gualeguaychú? ¿Día inestable como acá en Paraná o no? No, hasta ahora por lo menos medio asomó un poquito el sol, pero ayer sí llovió todo el día y nadie se la esperaba esta lluviacita y ya venimos un poco pasado de agua, así que bueno, esperemos que nos afloje un poco el tiempo. No ha parado de llover, ¿no? No ha No parado ha de llover. parado, no ha parado de llover. ¿Esto afecta en algo al tema de la producción? No, está dentro de los cánones normales. Mira, siempre de repente por ahí es preferible un poquito de exceso que la falta, ¿no? Ujú. Pero sí, complica ahora todo lo que es. No sé si se habrán terminado de implantar los cultivos de invierno, cultivos y verdeos. Ahora vienen todos los trabajos para la preparación para sembrar maíz. Estamos prácticamente a 20 días del inicio de la campaña de maíz, la aplicación de urea en los trigos. Es decir, la verdad que complica. Bueno, uno siempre esperaría que fuera lo justo y necesario, pero sabemos que el clima se comporta de esta Y manera, así sí, que no hay mucho que podamos hacer. es algo que todavía no se puede regular, ¿eh? Exacto. Sobre eso se sigue trabajando de manera azarosa. Sergio, ¿cómo tomaron desde el sector que vos integrás, de tu sector del campo, el tema del anuncio de las bajas de las retenciones? ¿Era algo que se esperaba? ¿Ayuda en algo? ¿Huele a poco? ¿Cómo lo tomaron? Lo tomamos bien. eh, Realmente, bueno, las expectativas, por ahí dependía de cada persona, digamos, qué nivel de expectativas estaba manejando. Incluso no había una expectativa generalizada así a nivel de institución, porque eh, también recordamos que hacía un año atrás el, se habían hecho muchos comentarios previo a lo que era el discurso, digamos, que marca un poquito un momento importante, un momento crucial en la vida del sector, porque por la fecha que da inicio como a un nuevo año agrícola. Y el año pasado se había hablado mucho de todo lo que podía llegar a venir y después las expectativas no se cumplieron ninguna, por lo cual desde ese punto de vista de repente incluso fueron, digamos, superiores a lo que se esperaba. ¿Ah, sí? ¿Pensaban una baja de retenciones un poco todo más leve? Sí, pensábamos que iban simplemente a tocar, digamos, en las charlas que teníamos dentro de la institución, pensamos que simplemente se iban a tocar las retenciones De con respecto carne, de carne. que era lo que Exacto. había salido, el tema de las exportaciones a la Sí, carne. sí, se hablaba, como hablar se hablaba muchísimo, se hablaba de un bono reparador, se hablaba muchísimo, que por otro lado es muy probable que sean ideas, digamos, que se iban barajando dentro del gobierno y se deben haber ido puliendo, digamos, hasta que salió esta. Yo creo que de esto lo importante son dos cosas. La primera es que en la medida que uno va tomando confianza en las palabras que se dicen desde las máximas autoridades de cómo van a ser las cosas, claramente el presidente dijo que se sacaban definitivamente para que no se vuelva atrás. A diferencia de la De la última ventana baja, que temporal. podríamos decir, claro, que fue temporal, que daba un plazo específico y que todo indicaba que parecía que era simplemente, por supuesto que lo es, un efecto recaudatorio, pero era como para tapar un parche, un hueco que el gobierno podía tener en algún momento especial, que habrá sido tomado así. Esta, al ya quedar en una forma definitiva, la planificación, las expectativas de precio y demás cambian absolutamente. Sergio, la pregunta y la gran duda es, a ver, puede ser cruda la pregunta. La mayoría del sector rural, productivo, ¿le tiene confianza a este gobierno o no le tiene confianza? ¿O es a medias? Y esbozo mi pregunta y radica la misma en donde ustedes saben todo lo que se atravesó en otros momentos del campo, etcétera, etcétera. Y en esta pareciese ser que sería un marco mucho más favorable como para la liquidación, la siembra, la cosecha. Ahora también con las bajas de retenciones es como un alivio mayor, pero lo que no alcanzamos a disipar de la cantidad de divisas que hay
es justamente la cantidad, como decía un amigo, de chorizos blancos que hay en el campo. Es impresionante la cantidad de silobolsas por donde vayas. Algunos ya empiezan con especulaciones que le están haciendo subterránea porque tienen algún tipo de temor, que lo estén analizando satelitalmente y te mide la A carga una y bomba descarga nuclear. No, que carga y descarga de camión, entonces se mide por cada carga y descarga de camiones satelitalmente, entonces sale de cada producción y cuánto lo que queda, bla, 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 bla. Bueno, conjeturas o no, alucinaciones y ese tipo de especulaciones no van de la mano a lo que realmente nos interesa, que es que la economía funcione y que sea rentable para el productor y que sea rentable para lo que es el nunca bien plasmado efecto derrame, que pueda trabajarse, como dijo Nicolás Pino, con mayor capacidad de mano de obra de gente que nos está necesitando y que se vaya al sector rural en vez de estar hacinados en los microcentros urbanos que no tienen nada que tener como expectativas. Esto acompañado con las otras reformas que se esperan después de las elecciones, que veremos si ocurre o no. Pero vuelvo, ¿le tiene confianza el campo a este gobierno o están especulando todos? Yo creo que en tu comentario hiciste una descripción bastante acertada de lo que sería el conjunto de expectativas. Hay una gran coincidencia desde todo el ámbito productivo, no solamente creo del sector agropecuario, en que este es el camino correcto en función de políticas de desregulación, políticas de apertura, de desburocratización de procesos productivos y comerciales fundamentalmente. Si hay algo que se le reclamaban a los gobiernos anteriores era que iban tomando una serie de medidas a nivel macroeconómico que representaban que uno tenía que ir como si fuera permanentemente en suelo jabonoso, yendo de un lado a otro de la banquina y tratando de mantenerse sobre la cinta asfáltica. Bueno, acá las variables macroeconómicas y el panorama tiende hacia eso, tiende a una reforma que entiendo que se va en ese camino, por lo que comentan los del gobierno, y compartimos, insisto, la visión desde todo el ambiente productivo, que se necesitan reformas de fondo en el aspecto fiscal, en el aspecto laboral, en el aspecto y otras que acompañen, como puede ser el previsional, el judicial, como para dar seguridad jurídica a los actos comerciales que los individuos puedan hacer, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que la convicción del gobierno es firme en cuanto a defender el superávit fiscal y atado a todo esto va llevando su política de poder dejar de cobrar. Sobre todo, a ver, es imposible pensar en una sociedad justa y equilibrada si no se cobran impuestos. Pero todos sabemos y todos nos damos cuenta que hay algunos que son absolutamente distorsivos, que pegan a un sector sí y a otro sector no, y fundamentalmente no permiten el desarrollo del sector al que le pegan, en este caso del campo, con el tema de las retenciones. Por supuesto que hay otros que también son distorsivos, pero le pegan al conjunto de la sociedad, como por ejemplo el impuesto al cheque, conocido como el impuesto al cheque, es que el débito y el crédito bancario. Entonces, en ese sentido, el gobierno, desde que empezó, ha dado muestras y señales claras que se va en ese camino, y entiendo yo que debe ir tomando medidas en la medida que los números le van dando. Si fuera por nosotros, quisiéramos que las retenciones cero fueran mañana a la mañana. Nos damos cuenta, por otro lado, que esto es difícil, con lo cual esperamos que en el menor plazo posible y en la medida que todas estas variables que comentabas recién se vayan alineando, se pueda ir quitando sistemáticamente y fundamentalmente quitándolos para no volver, de modo tal de que uno no tenga que estar especulando si vendo porque mañana o en ese tiempo que la tengo que vender, porque si no mañana me vuelven a aumentar. Bueno, ¿y qué garantía podés tener acerca de eso? Que sea por ley, porque es siempre decisión de un gobierno de turno, ¿no? Es muy administrativo. Sí, eso. Sí, pero también tengamos en cuenta que estamos en Argentina, donde aparte de tener estas convicciones, también tengo estas leyes y si no te gustan, también puedo tener otras convicciones y otras leyes. ¿Y eso ¿no? abarca para el sector del gobierno o abarca para el sector del campo? Eso abarca absolutamente para todos.
Eso abarca absolutamente para todo. Por eso esto no es una particularidad del sector Yo agropecuario. te quiero blanquear, te quiero ser muy sincero, Sergio, porque en el mismo momento uno ve que el campo obviamente está especulando a ver qué va a pasar, si se va a disparar el dólar, si no, si lo va a poder contener, si qué es lo que puede llegar a sobrevivir después de las elecciones o no. Hay presión financiera que ya se viene viendo por la falta de divisas de dólares en los sistemas bancarios. Esto es Vox Populi con las, ¿cómo se llaman los bonos estos? Las LEFI que se desarmaron, Ujú. tomando deudas cortas al 100%. Esto va a presionar, ¿no es cierto?, subterráneamente lo que es este plan económico. Te sale un Stiglitz a nivel internacional diciendo que estamos al borde de otra crisis a la Argentina, en una oratoria internacional, y lo publican todos los medios, diciendo de que la plata que entró por el Fondo Monetario Internacional, tanto Macri como Milei le está dejando que se vaya, que se fugue, o que se gaste en el extranjero. Vemos hoy un título en el diario Uno Entre Ríos, ¿no?, que lo tenés que tener ahí en tu mano, que el 60% de los productores justamente rurales o los empleados que están en el sector del campo están en absoluta informalidad y sobrecargados y explotados, si se quiere, en su trabajo, si no digo que es todo. Entonces, viste, es como que empiezan los ruidos de fondo, una nave que está bamboleando para todos lados. Y uno se pregunta si esto realmente no soporta y otra crisis tenemos los argentinos, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué mesura hay? ¿Qué plan hay? ¿Qué no? ¿Se entiende lo que le digo? Es volver a retroceder en algo que yo no veo que esté apostando el campo. Sí, se entiende. Veo puro silo Se bolsas, entiende. De veo cualquier mucha manera, para especulación. hacer algunas aclaraciones, eh, yo creo que en el ADN del productor agropecuario el término de la especulación, que desde los otros sectores se la puede tomar como tal, yo entiendo que no es así. No hay mucha medida de que el campo espere una devaluación para terminar vendiendo sus granos porque no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Es una moneda de resguardo que puede llegar a tener, como entiendo que el almacenero puede llegar a tener su moneda de cambio en la mercadería que tiene detrás del Pero vos mostrador. viste la O sea cantidad que, de chorizos blancos que hay en el campo. No lo sí, vi en mi pero, vida. pero a ver, insisto con esto, si llega a haber una devaluación, vamos a suponer, A no eso voy. importa. Bueno, pero perfecto, pero los insumos están dolarizados, o sea que yo no ganaría absolutamente nada si yo tengo que cambiar la soja que tengo en el bolsón por una tonelada de urea hoy o si la hago dentro de 90 días con una devaluación del 50%, porque la soja me va a haber aumentado probablemente en esa proporción, siempre y cuando no le pongan algún tipo de retención extra o lo que fuere, y la urea me va a aumentar en la misma proporción. O sea que no hay una especulación, es como que uno tiene ahí la cajita de ahorro donde va depositando la ganancia y la va sacando en la medida que tenga necesidades. Por eso yo descartaría por ese lado el tema de lo que normalmente se conoce como especulación. Insisto, puede haber habido alguna en el mes de junio, cuando se estaba esperando una definición por parte del gobierno, que había muchas especulaciones, que si se dejaban como estaban, que si se volvía, que si se sacaba, bueno, hubo una liquidación realmente importantísima porque entendimos que el gobierno había dicho, bueno, listo, la soja vuelve a los niveles que tenía previo a esa baja temporaria del 26 al 33 y bueno, entonces muchos dijimos, bueno, en tanto en cuanto esto pase así, bueno, nos pasamos de soja a valor insumo. Concretamente ya incluso adelantamos la compra de insumos para la próxima campaña. No, pero y repito con esto, no con ánimo de especulación, y si hay una especulación, es una especulación bien entendida. Hacías referencia así un poquito al tema de la informalidad en el sector. Yo creo que la El informalidad en el 50% de la sector, Argentina está y informal. la informalidad en el sector es parte de la informalidad total que reina en el país, que es uno de los tantos temas que nos debemos entre todos los argentinos, pero fundamentalmente la dirigencia política, que es el que tiene que dar el marco Política regulatorio y posible sindical. para que estas políticas sean posibles. Porque si no, cualquier medida unilateral por parte del gobierno que implique imponer una determinada condición no va a tener buenos resultados, dado la imposibilidad misma y lo que demuestra que se ha llegado a estos niveles
digamos, de informalidad, precisamente por esa presión unilateral y no consensuada con el conjunto de la sociedad. Repito, el sector cree que el rumbo es el correcto. Probablemente, imagínate que en todo esto que me estás contando vos no ganaríamos absolutamente nada si no fuera dentro de un marco general de bienestar para el país, que mañana las retenciones pasen a cero, cuando la nave en 7 o 8 meses choque. Exactamente. Porque, bueno, entonces, va a ser para peor. Por eso, precisamente por eso es la cautela, es la conformidad a medias, es el seguir aguantando y poniéndole lo que haya que poner a todas estas cuestiones de políticas económicas, de manera tal de que el camino, que en ningún momento se dijo que iba a ser fácil, por ahí los políticos y sobre todo los políticos en campañas utilizan frases rimbombantes, no, fíjate que ahora, bueno, se va a hablar probablemente muchísimo del tema de la seguridad en estas próximas elecciones que va a haber, qué sé yo, como si un legislador al otro día de asumir pudiera controlar todo. Erradica todo tipo de necesidad y quiebre social. Sí, pero sabemos que no es así. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar, digamos, a separar el ruido de la fanfarria política con lo que realmente se puede llegar a hacer, cuestiones más de fondo. Y en ese sentido, en las cuestiones de fondo, creo que ahí es donde encontramos puntos de coincidencia. Encontramos también una receptividad por parte del gobierno, donde no ha sido fácil en todo este año y medio de gestión que llevan, todo lo que ha sido el tema de las discusiones de las políticas de organismos públicos como el INTA, como el SENASA, discusiones de todo lo que han sido el tema de políticas sanitarias, es decir, estamos en un proceso de propositiva, donde desde el gobierno se piden cosas o se hacen cosas, desde los sectores productivos, gremiales, se proponen otras y en eso se va construyendo algo mejor. Pero escuchan y damos fe y damos muestra. Por supuesto, esto estoy hablando del nivel nacional, también muchísimo en el nivel provincial se dan estas situaciones. Sergio, ¿qué tal? Luciana te habla. Te pregunto, Hola, Luciana, ¿cuál es el mayor desafío hoy para los productores? El mayor desafío, como siempre, es tratar de mantenerse en el sistema, fundamentalmente de no producir en forma endeudada, en el sentido de trabajar, por ejemplo, con un descubierto bancario. Es decir, se manejan niveles de tasa de interés que para la rentabilidad del capital circulante del campo son absolutamente imposibles de manejar. ¿En qué interés están hoy? ¿Perdón? ¿En qué nivel de interés están hoy? Mirá, entiendo que unas tasas de descubierto deben superar ampliamente el 100%. Si las tasas pasivas, si bien llegaron a un tope del 70 y pico por ciento, 80%, y descendieron a niveles del 60%, pero me imagino que tasas del descubierto, que ya no quedan muchos productores que trabajan con esta situación, pero probablemente los haya. Entonces, bueno, ya eso es una de las variables que el productor debería despejar absolutamente. Después tenemos dos grandes tipos de variables de las que, bueno, una comentábamos al principio de esta charla, que son las variables de tipo climática, que a pesar de toda la información disponible, de proyecciones de mediano y largo plazo de las variables climáticas, si el año viene niño, etcétera, etcétera, más allá de cuestiones grados. Sí, y más allá de cuestiones, decía, de tipo de cobertura de seguro, o también el otro tema es el tema de los precios de los commodities que uno produce, digamos, que tiene una variabilidad significativa, cuando uno normalmente, digamos, nosotros ahora ya estamos haciendo los números de la soja y bueno, decimos, bueno, no sé, la soja de Chicago para la cosecha 25-26 cuesta alrededor de $400. Y uno va tomando eso como referencia, pero de acá a que efectivamente se produce la cosecha, esos precios pueden variar en forma significativa. Y todo eso afecta a la rentabilidad. Hay años. ¿Cómo es el circuito productivo y de comercialización del campo? Vamos, si me ayudás a narrarlo, es el productor siembra, arrendatario o no, cosecha, levanta, guarda parte de lo que considera que va a necesitar para más adelante, lo entrega a los molinos, lo entrega a dónde. Bueno, acá en Entre Ríos
tenemos una particularidad que tenemos un alto consumo, por ejemplo, en el caso del maíz, por parte de todo lo que es la producción avícola, ganadera y producción de cerdo. Con lo cual, está muy bueno esto que tengamos plantas cercanas, fundamentalmente porque el peso del flete hoy es un peso muy significativo. Entonces está bueno esto La que mayoría del maíz queda acá para que la mayoría del maíz retroalimentar. quede acá. Maíz y sorgo, no sé, es que se hace mucho, pero bueno. Después, respecto de la soja, tenemos una relativa cercanía a los puertos, depende uno dónde esté ubicado, pero digamos, no son distancias tan significativas a los puertos, estamos hablando de rango mayor de aproximadamente 250 kilómetros, de los puertos de la zona del Gran Rosario, Ahora con lo abren uno en cual, Santa Elena, Dreyfus mencionaba. perdón. Dreyfus anuncia que el puerto de Santa Elena también ahora se va a abrir, también para la Sí, exportación. correcto, exactamente. Bueno, por eso digo que, si bien todos toman como referencia, digamos, los puertos de De San Rosario Martín, con sí. Quita más o menos, pero de cualquier manera, un poco el circuito es. Y normalmente, como estábamos hablando recién, el productor entrega, y yo puedo hablar de repente con los que uno dialoga, con los que uno ve, con los que uno ha trabajado Sí, sí, toda la durante vida. tantos años en este sector, pero las ventas se van realizando, insisto, en el tema, más que nada en la medida de la necesidad. No, casi te diría que no conozco productores que digan, bueno, voy a vender la soja y voy a comprar Levax o voy a comprar cripto, no sé cómo es Criptomoneda, la criptomoneda esta, la más... las libras. Bueno, la Sí. libra no creo que sea muy buen negocio. Pero, digamos, la especulación entendida de resguardar el valor de la mercadería, que no sé si es bueno o es malo, pero es lo que es el resultante de la operatoria normal que se desarrolla es eso, ¿no? Claro, pero Resguardarse vos entendés el Sí, concepto que yo te digo, Sergio, es como que yo tenga mi caja, a ver, mi caja de seguridad abierta y después está todo el mundo a cielo abierto. Entonces eso genera mucha bronca y odio en muchos sectores. Porque claro, te toman con un dron una foto y decís todo chorizo bolsa, che, ¿de qué lloran si acá sobra ganancia cuando del claro. otro lado sobra pobreza? Y no es que sea injusto, porque labura el tipo para eso, pero se entiende que vos no sabés cuánto es tu ganancia o lo que tenés depositado en la cuenta bancaria o en la caja de ahorros, ¿se entiende? Ahora, por una foto de un dron, vos sabés que todo eso es como para seguir alimentando el circuito que ha tenido una ganancia superlativa el sector de campo. Que bienvenido sea, pues se lo recontra merece y demás. Lo único que quiero es que la bicicleta empiece a funcionar de manera diferente. Por eso las especulaciones que no, que ahora lo ponen subterráneo para que... Bueno, los Ah, delirios. bueno, eso no. A Bueno, ver, sí, sí. pero, a ver, te tomo la imagen y tomemos esta otra imagen. Tanta riqueza y tanta pobreza, ¿me entendés? Fantástico. Entonces, Te tomo esta otra imagen. claro, Vamos a suponer, para comparar magnitudes, ¿no? Un supermercado muy grande, no necesariamente supermercado de alguna sí se firma están yendo extranjera. algunas, No, los no, bueno, pero multinacionales. por eso digo, tomemos algún supermercado grande local. Carrefour, dale. Bueno, perfecto. Y supongamos que llega a una determinada hora, no sé, las Y 17 horas, 18 horas, salen los por camiones de poner un Juncadela. horario, entonces llega un camión de caudal y se lleva bolsones, ¿no? Que lo tienen que cargar con una motocargadora, se lleva bolsones de plata. Absolutamente. Si bien es cierto que ahora hay mucho dinero electrónico, pero bueno. Exacto. Entonces uno podría decir, che, ¿cuánta plata se llevan? Bueno, pero fantástico. Pero de esa plata, Primero, vuelvo a repetir, hay que pagar toda la mercadería que uno tiene atrás, o en este caso vienen a ser los insumos para una próxima campaña. Hay que pagar, por supuesto, toda la parte impositiva, que no es menor. sí. Hay que pagar sueldos, es decir, todos los gastos que son atinentes a sostener esa producción. Está claro eso. Lo que pasa es que el Juncadela apareció una horita y desapareció y no lo ves. Lo otro es una foto permanente. Bueno, entonces Que se ¿cuál sería el utiliza mensaje? hasta, Que hasta deberíamos sacarle políticamente, foto Sergio, ¿entendés? a los camiones de recaudación y distribuirlas para todos lados como para decir,
no somos los únicos que generan Bueno, riqueza, yo, no. yo te entiendo eso. Pero Yo creo que el campo no tiene, a ver, en ese sentido, uno puede sentirse, eh, eh, uno puede sentir como sentimientos de culpa, sentimientos no, culpa no, la malo. laburaste, No, pero no hay, claramente no hay en ese sentido en el ánimo del productor agropecuario un sentimiento ni siquiera de sentirse rico, ni de sentirse diferente, ni de sentirse, porque también podemos contarlo del otro lado, la aparte el cantidad campo de no es el que sean, campo que vamos todos en la misma línea, estamos todos fenómenos. A algunos les va no, muy bien, obviamente. otros A ver, muchachos, superlativamente y otros están reventados. a ver, digamos, Cuando- particularmente la zona sur de la provincia, este año, la producción fue buena, estuvo dentro de los términos históricos, incluso un poquito por arriba, rendimientos de 32, 35 quintales de soja, 80, 90 quintales de maíz, etc. Bueno, o 40 quintales de trigo. ¿Por qué no le preguntamos a la gente de la zona norte, de La Paz, de Feliciano, de ahí, donde sacaron cero, absolutamente cero? Y bueno, yo te puedo contar experiencia personal de hace 3 años atrás, cosechar cero, que me eché la máquina y andan tenés 40 quemada, hectáreas, y dije, pará porque había sacado 1000 kilos en 40 hectáreas de sorgo. ¿Sí? tenés que pagar los Entonces, muertos de los años anteriores. Si te y va una bueno, bien. por eso digo, entonces no es especulación. Si yo tengo un grano de más, ahora lo guardo, porque yo sé que en algún momento ese periodo de seca me va a volver. Y Claro, yo tengo que hacer frente a los compromisos que asumí, porque si saqué algo fiado, yo no le puedo decir, che, no, vos sabés que este año no coseché nada, te lo pago el año que viene. tal No, cual. sí, porque eso implica una cadena hacia atrás de que la persona también tiene que pagar su insumo, le tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar sus impuestos, entonces uno tiene que tener un cierto grado de responsabilidad cuando encara un proyecto productivo. Por Sergio, eso no es algo que al sector, esos planteos les preocupen, independientemente de dónde vengan. no, Por pero te hago una supuesto que analogía que hace 10 años atrás te mandaron cuadrilla, viste, a tajearlo y demás por cuestiones sí, políticas y eso sigue, y petarrajeada y esas cosas. O sea, lamentablemente sigue te existiendo disparan cuando no eso en se... la cabeza de cualquier otro, decir, Sí, sí, y te generan el enemigo interno al pedo, ¿no? Pero bueno. sí, Entonces, en ese marco, estamos todos en una nave, que un tembladeral que no sabe para dónde termina esto. Bueno, te agradezco enormemente la gentileza de este contacto. La verdad es un placer hablar con vos y hablar abiertamente de todas estas cosas que se dicen, que se hacen y poner justamente blanco sobre negro sobre la actividad comercial real, ¿eh? Vamos a decirlo de esta manera. El bueno, maíz entonces queda acá, el sorgo queda acá, la soja se exporta, y ¿qué otros cultivos tenemos? bueno, cultivos de invierno, trigo, a pesar de que hay molinos en la provincia, que tenemos uno en Larraín, otro en Tala, otro en la ciudad de Paraná, algún otro que se me pueda escapar en estos momentos, también una parte queda acá. Después, a ver, la soja se exporta, pero también es cierto que dentro de la provincia también hay un consumo que de repente no es tan proporcional como el maíz respecto de la cantidad que queda. No sé si será apenas llegará a un 10%, pero también hay consumo de expeller, de pellets, sí se va los subproductos de esto, el aceite y demás. Pero hay un proceso de industrialización, digamos, de esta materia prima, de manera tal de seguir dándole valor agregado, y eso se ve reflejado fundamentalmente en todo lo que es la línea de producción de aves, de cerdo, como te decía hoy, Ajá. la cantidad de feedlot que hay dentro de la provincia, digamos, de vacunos, y bueno, eso va retroalimentando todo este sistema, digamos, productivo. Y la última que te hago, ¿qué pensás que puede llegar a cambiar a los próximos meses luego del anuncio de la baja de las retenciones? ¿En qué pensás o qué sectores dinamiza algo, no dinamiza? ¿Qué cambiaría? Mira, esas son mediciones que lamentablemente hay que hacerlas con el diario del lunes. Claro. Yo no O conozco a ningún especulaciones, productor, básicamente, ¿no? no conozco a ningún productor que haya tomado una decisión de sembrar un cultivo en base a las expectativas del diario, a las expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros manejamos procesos productivos que son de largo alcance. Entonces, a mí este año me tocaba sembrar trigo, porque venía con una rotación que me tocaba trigo. Yo no me puse a ver si el trigo en Chicago valía, y me tocaba trigo y lo tengo que sembrar. No Claro, tengo claro. muchas opciones, digamos, bueno, podría, no, bueno, sí, la cebada, la camelín, sí, está bien, pero digamos, pero dentro de las opciones de lo que son los cultivos tradicionales, uno no tiene muchos márgenes como para andar saliendo de esta línea productiva, porque sabemos por el otro lado
que le da la sustentabilidad al sistema, un término que hablamos relativamente poco, pero que es clave para todo esto. Con lo cual, lo que pueda llegar a pasar es que estemos un poquito mejor en el momento de la cosecha, al no dejar, porque todo este proceso lamentable de los 20 y pico de años que llevamos de retenciones, lamentablemente uno lo ve sobre todo y fundamentalmente en lo que es, por ejemplo, la estructura vial, la estructura portuaria. Eso es algo que nos va a llevar años de recomponerla a lo que debería ser, digamos, si se hubiera usado solamente una parte de todo este saqueo que sufrió el campo y que no se reinvirtió absolutamente en nada en todo este tema. Sí, Sergio, ¿y pensás que puede haber mayor cantidad de liquidaciones o no? No. A ver si se entiende el concepto. Las liquidaciones van a seguir siendo en función de las necesidades concretas de insumo. Entonces no cambia. Exactamente. No, eso no La va a cambiar. La planificación Y fundamentalmente no cambia si se cumple con la palabra, que entendemos que así va a ser, de decir, se sacaron para siempre. Entonces uno va a saber que hoy por hoy, bueno, ayer para la soja siempre que aguanta este gobierno, viene otro y te pega un chuzazo. Vos sabés cómo es. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, imagínate que uno que ya peina canas ha pasado por tantas situaciones y seguimos dando vuelta y seguimos hablando de lo mismo, qué cosa que no superamos. Y seguimos hablando de lo mismo. Y peor encima. ¿El campo cree en el efecto de Rame? O sea, de generación de empleo, de compra, maquinaria, empleados. Nosotros entendemos que estos procesos que son dinámicos, que son propositivos, generan expectativas pero que no solamente alcanza, vuelvo a repetir, con sacar la retención. Se necesita otra reforma fiscal donde haya 3-4 impuestos que sean pagables. Se necesita una reforma laboral donde uno me diga, bueno, a mí la persona me cuesta lo que cueste. Sí, sobre todo a la hora de decir adiós, ¿no? Pero cuando yo no la puedo sostener más porque no me da, que no me lleve a la rastra todo lo que uno en definitiva pudo haber construido, no, pero por otro lado que la persona no quede en el aire teniendo un seguro de desempleo. Correcto. Creo que el convenio WOCRA, ¿no? Exactamente, algo parecido que entiendo que es lo que el gobierno está pensando. Se necesitan, no sé si reformas en todo lo que es el ámbito de la justicia, pero tener una mediana certeza. Doy un ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto gente que viene, alquila a campo y después desaparece y nadie paga las consecuencias? ¿Ah, sí? Todos salen. No, sí, lo hemos visto en todos estos años, digamos. ¿Lavadores? ¿Compradores? No sé si ni siquiera deben ser lavadores, pues son gente inescrupulosa, digamos, pero acá en Argentina, digamos, muchas veces no se pagan las consecuencias de las acciones, digamos, estas de tipo que uno podría llegar, más que ilegales, inmorales, ¿no? Que tienen que tener como una especie de lineamiento y todas estas cuestiones, digamos, de lo que es el tema de la propiedad privada, de que si uno cosecha un grano, el grano es de uno, no es del gobierno, no es de los vecinos, no es de, digamos, que todas estas políticas que en algún momento se implementaron para defender el plato argentino, lo único que terminaron, como siempre se dice, es que las personas de mayor poder adquisitivo terminaran comiendo o le terminaran dando lomo al gato porque estaba barato. Es decir, no. Todas estas cuestiones, en la medida que se van ordenando, confiando, perdurando en el tiempo y potenciando, hacen que todo este sistema tenga virtudes. Y en esa virtud, por supuesto, uno puede incorporar a los procesos productivos mano de obra calificada, que el campo vaya si la tiene, pero que lamentablemente no puede expresarse en su máximo nivel, precisamente por toda esta maraña, digamos, de lo que hemos estado mencionando en todo este rato. Sergio, querido, un placer hablar con vos, ¿eh? Como siempre, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Querido. El secretario, entonces, de FARER, Sergio Dalcol, hablando sobre, bueno, luego de los anuncios del presidente, la baja permanente de la ley alicuotas, las expectativas que había generado en el campo son buenas, de sorpresa, mencionaba también Dalcol.
porque se esperaba solo lo de carne o algo medio maquillaje, digamos, Sí. para alguno de los granos.